Estuvimos revisando todo lo que perteneció al movimiento del neoclásico y cómo la arquitectura, pues de alguna manera responde a esas necesidades que tenía la dinastía de los Borbón a través de las reformas borbónicas de poder hacer una modificación en el estilo arquitectónico que se estaba haciendo, es decir, suprimir al barroco y meter el neoclásico. Esto fue todavía mientras la Nueva España era parte de una colonia española. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza el movimiento revolucionario de la independencia para 1810? Bueno, registramos o recordamos que es el inicio del movimiento de independencia, este proceso que se ve influenciado precisamente por estas ideas que los mismos Borbones decidieron traer a través de la Ilustración, a través del enciclopedismo, a través de todos estos filósofos que nosotros ya habíamos revisado con anterioridad y que pues de alguna manera van a influenciar en el pensamiento filosófico que va luego a derivar, como todos y todas sabemos, en el inicio del movimiento de independencia, ¿no? Este levantamiento que hacen los criollos ante la inconformidad que tenían con el gobierno español directamente de la metrópoli. 10 años después, cuando se hace la consumación de la independencia para 1821, a través pues de todos estos procesos que hubo, primero encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla, luego por José María Morelos y Pavón, y por último Guadalupe Victoria, pues quien hace, digamos, como ya todo este cierre del proceso independentista con proceso que ustedes ya conocen, ¿no? De este llamado abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide, en donde de alguna manera pues declaran el fin del movimiento independentista, por supuesto declaran la independencia de España, y entonces es en este momento, y bueno, yo casi diría que también previo, es decir, desde que inicia el movimiento en 1810, en septiembre, son estos 10 años y luego otros tantos más que van a venir en que México ya dejó de llamarse Nueva España y en que México entonces empieza a entrar en una serie de disputas, en una serie de cambios, de transformaciones, de movimientos que están buscando el poder, el ascenso al poder y el descenso del poder también de quienes lo ostentan, y que entonces va a generar que haya mucha revuelta social, que haya mucha inconformidad, que haya muchos levantamientos, que haya una serie de batallas y de un clima de inseguridad económico, político, social, que va a ser, y esto es muy interesante para los y las arquitectas, que el desarrollo del país en términos arquitectónicos se frene. Luego, a los años, viene otro proceso muy interesante cuando ya Benito Juárez, pues de alguna manera quiere hacerse del poder, si se fijan, para 1858, 1851, ¿no? Es un periodo más o menos inexacto de fechas, por eso lo planteo así, que no es el orden cronológico común, pues son momentos de dramatismo, de profundo movimiento social que va a derivar en cambios y en transformaciones. Pero lo más importante y que no tendríamos que perder de vista es que esos cambios y esas transformaciones van a impactar directamente en el modo de hacer la arquitectura. Dicho de otra manera, si un país está en guerra, si un país está en un levantamiento social, definitivamente lo último que se va a emprender es un nuevo proyecto arquitectónico. Entonces, viene la guerra de reforma, hay una pelea constante entre los liberales y los conservadores que va a derivar o va a ocasionar pues que estas revueltas, estos conflictos armados se sigan generando. Y no solamente no se construye nueva arquitectura, sino que además mucho del patrimonio edificado que se tenía de la herencia de cuando éramos una colonia española, me refiero a toda la herencia barroca, luego al cambio que se hace con el neoclásico, pues ese patrimonio se va a perder.
producto, insisto, de las guerras, de los enfrentamientos. Muchos de estos espacios, por ejemplo, templos, conventos, monasterios, se convirtieron en cuarteles, se convirtieron en espacios donde la tropa metía los caballos, mucho hubo una serie de saqueos. Entonces, todas estas manifestaciones de alguna manera van a impactar en que no se siga haciendo arquitectura, al menos en este momento. Luego viene la presencia de Maximiliano de Habsburgo, que sabemos es invitado por los conservadores para que sea el segundo emperador de México, por eso le llamamos la etapa del segundo imperio mexicano, y este es un periodo también en donde la aspiración de los conservadores es que Maximiliano pues iba a poner orden en contra de los liberales, y resultó que Maximiliano de Habsburgo pues al venir de Europa, al tener una formación digamos positivista, de avanzada, de conocimientos, pues tenía paradójicamente un pensamiento liberal. Entonces se podrán imaginar la desilusión que tienen los conservadores al traer un emperador que traía ideas liberales. Esto va a recrudecer todavía más estos enfrentamientos que se van a generar entre estos dos grupos antagónicos, opositores, como lo van a hacer los liberales y los conservadores. Seguimos avanzando en el tiempo, 1863, 1867, ya ha pasado algunos años desde que México se declara independiente de España, pero no ha podido conseguir la paz, no ha podido conseguir un establecimiento de un orden. Y en años posteriores tampoco lo va a conseguir, aun cuando el presidente Benito Juárez, al derrotar a los conservadores y al proceder al fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, vuelve a reinstaurar un modelo de gobierno republicano, es decir, democrático, y entonces extiende su periodo de mandato de 1867 a 1876, este momento en que le llamamos la República Restaurada, es decir, México una vez más se deshace de la monarquía representada por el emperador como era Maximiliano de Habsburgo, y entonces entra en un proceso otra vez de cambios, de transformaciones, de movimientos sociales. Benito Juárez va a empezar a impulsar una serie de reformas que buscan la separación principalmente de la iglesia y del Estado. Es decir, que ya el gobierno no tenga un vínculo directo con la iglesia ni la iglesia con el gobierno. Esto va a derivar también en que muchos de los edificios propiedad de la iglesia, templos, conventos, monasterios, seminarios, sean destruidos, sean saqueados, y pues a los religiosos y las religiosas que los habitaban los exclaustran, es decir, los sacan de sus claustros. Esto va a impactar muy duramente parte de todo este patrimonio barroco que existía, luego neoclásico, y que en esto pues va a empezar, digamos, como su proceso de demolición, de desaparición en algunos casos, ¿no? Bueno, seguimos avanzando en el tiempo, y dentro de todas estas movimientos sociales que se empiezan a generar, surge dentro de las filas del ejército, pues otro militar que va a empezar a tener cierto renombre, estoy hablando de Porfirio Díaz Mori, que una vez que realiza un golpe de Estado, que se rebela en contra de Benito Juárez y que tiene una serie pues de procesos, digamos, de intrigas y de toma del poder, se ostenta como presidente de la República y va a tener un periodo de gobierno, pues lo sabemos, ¿no? Sumamente largo, donde rebasa, pues, ¿no? Los 30 años, las 3 décadas, y entonces se va a instaurar lo que conocemos nosotros históricamente como el porfiriato, es decir, todo este periodo de gobierno bajo el cual va a gobernar Porfirio Díaz, lo sabemos, una figura muy polémica, porque pues hay quienes lo consideran como un dictador, alguien despiadado, alguien a quien, un genocida, ¿no? Que pues se deben a él miles y miles de muertes de compatriotas, que en búsqueda pues de un apaciguamiento del país cayó en una serie de excesos que generaron pues un impacto negativo en la sociedad. Sin embargo,
Hay que decir también, y eso es muy importante recalcarlo para no solamente hablar de una figura negativa, en el caso de Porfirio Díaz, que gracias a este mandato que él tuvo y de esta fortaleza que empieza a tener en su gobierno, hay que decirlo, a través de la represión, a través de las matanzas, a través, pues, digamos, de un régimen de terror, pero logró posicionar a México a escala mundial. Para ese momento, México, después de la Guerra de Independencia, es decir, de 1810 y su culminación en 1821, México, digamos que desaparece del mapa, ¿no? Es decir, hay tantos conflictos al interior del país que a nivel mundial México no va a figurar. Por eso, Porfirio Díaz, el presidente Porfirio Díaz, lo que va a hacer es tratar de modernizar al país, de sacarlo de ese atraso no solamente económico, sino cultural e intelectual, y va a generar que lleguen a nuestro país pues muchos de los inventos, de los adelantos que la modernidad en Europa ya había instaurado y que ahora se estaban manifestando aquí en México. Cosas como el ferrocarril, gracias a Porfirio Díaz se incrementa las líneas de ferrocarril en nuestro país y se logra una interconexión de lugares que estaban aislados históricamente. Se mete también el tema del telégrafo, las comunicaciones, se les da un impulso sumamente grande. Hay una cruzada educativa donde se busca acabar con el gran analfabetismo que vivía nuestro país. Decreta la fundación de la Universidad Nacional de México, que luego, pues lo sabemos, ¿no? Es el antecedente directo de la UNAM. Y tiene dentro de su política y dentro de su visión, pues insertar una visión positivista. El positivismo es una corriente filosófica que habla de una mejoría de las condiciones de vida a través de la ciencia, a través de la cultura, a través del arte, a través del intelecto, dejar atrás todas esas prácticas que de alguna manera pues eran atrasadas, que tenían vínculo quizá profundo con la religión o con la monarquía, y el positivismo propone un cambio y una transformación. Otra de las cosas que hay que agradecer y reconocer al presidente Porfirio Díaz es el establecimiento de relaciones diplomáticas con otros países que van a posicionar a nuestro país también a escala mundial. Es decir, México parece que empieza a resurgir de las sombras en que quedó después, un país sumamente maltrecho, después de un movimiento independentista, con fracturas internas, con divisiones sociales, y si bien el régimen porfirista también contribuyó con la violencia, con la represión, con todas estas prácticas no democráticas, empezando por el mismo Porfirio Díaz, ¿no? Que sabemos que se reelegía y se reelegía y se reelegía, pues ahora también hay que tomar en consideración los aportes positivos que de alguna manera generó para el país. Y entre esto, pues está también el resurgimiento de la arquitectura. Y entonces, recapitulando, si ustedes recuerdan que decíamos que la arquitectura entra en una pausa importante, que se termina el movimiento del neoclásico y vienen todas estas guerras, conflictos, enfrentamientos, revueltas en el país, y que entonces la arquitectura se frena porque no se sigue haciendo, con Porfirio Díaz va a recibir un impulso muy grande, pero va a perder un poco el rumbo, porque entonces Porfirio Díaz lo que va a hacer es importar la arquitectura que se estaba haciendo en Europa en ese momento, que además hay que decirlo, en Europa, en ese momento, en la época del Porfiriato, estaban en pleno auge del movimiento del romanticismo, con todos los revivals, con todos los neos, y entonces en Europa están volviendo a hacer cosas neogóticas, neobarrocas, neobizantinas, neovieneses, es decir, hay todo un movimiento como de añoranza por el pasado, y entonces va a ser una arquitectura ecléctica. Observen ustedes en el caso del Palacio de Correos, que está sobre el eje central, y la calle de 5 de Mayo y la de Tacuba, y cómo tiene una presencia, pues digamos, como anterior, ¿no? Vemos sus interiores, su escalinata, con un gusto muy refinado, pero muy al estilo europeo. Esa es la arquitectura
que Porfirio Díaz va a buscar que se traiga a México y que se empiece a hacer este tipo de arquitectura. No es una arquitectura netamente europea, puesto que tiene algunos indicios, ¿no? O ya una mezcla, y no es tampoco un estilo puro, sino que va a retomar elementos neoclásicos con elementos barrocos y esto lo va a convertir en un tipo de arquitectura que llamaríamos nosotros ecléctica, es decir, una mezcla, ¿no? De estilos, pero pues muy en la idea de lo que se estaba haciendo en ese momento en Europa y que entonces se busca que se inserte aquí en nuestro país, ¿no? Podemos ver aquí, por ejemplo, ahora las instalaciones del MUNAL, del Museo Nacional de Arte, que en su momento fue el Palacio de las Comunicaciones, y que entonces tiene estos grandes y magníficos espacios, ¿no? Con decorados, con altos relieves, con elementos de yesería, con la integración plástica de los murales en las cubiertas, vemos columnas corintias, es decir, hay una mezcla también de elementos, observen por favor los detalles de la herrería, podemos ver elementos de carácter que se mueven entre el Art Deco y el Art Nouveau. Y bueno, hay también la mezcla de nuevas técnicas constructivas donde ya se puede implementar el acero, el vidrio, hay técnicas de construcción mucho más rápidas y que entonces se puede producir más grande y en menor tiempo. Es el caso, por ejemplo, del Palacio de Bellas Artes, que para Porfirio Díaz aspiraba que fuera como la misma ópera de París, la ópera Garnier, y que entonces trae al arquitecto Adamo Boari, arquitecto italiano, para que haga, pues digamos, el proyecto completo de Bellas Artes. No se va a concretar o no se va a terminar, puesto que viene el estallido de la Revolución Mexicana, ¿no? Otro elemento muy interesante son estas columnas, en este caso que es nuestra columna de la independencia, le toca a don Porfirio celebrar el aniversario número 100 del inicio y la consumación del movimiento de la independencia de México, por lo que encarga a arquitecto muy destacado, Antonio Rivas Mercado, que genere esta columna que al final se trata de una reminiscencia de estas columnas trajanas que hacían los romanos para celebrar un triunfo. Y entonces en su base pone a todos los héroes de la independencia, pero además rematando esta columna, porque al final es una columna, pone a una victoria alada, es decir, a una Nike, que es la representación del triunfo, la victoria que tiene alas, porque es efímera, la victoria puede estar y luego puede irse. Y esto, bueno, vale la aclaración, ¿no? No se trata de un ángel como malamente lo ha llamado las personas, ¿no? Al referirse al ángel de la independencia, no es un ángel. Se trata de una victoria alada que es la representación pues del triunfo, ¿no? Por eso en sus manos lleva una corona de olivos con la que va a coronar o a premiar la cabeza del ganador. Otra finca sumamente importante que también es una muestra de este movimiento eclecticista es la casa habitación que se hace el arquitecto Rivas Mercado, en donde podemos ver sí una traza quizá muy de una villa romana, pero con elementos neoclásicos, pero con un decorado de un mosaico de una talavera muy regional también. Es decir, aquí la arquitectura empieza como un poco a perderse, por eso el término de eclecticismo me parece que de alguna manera ilustra muy bien todo este periodo. Bueno, hay una serie de fincas muy interesantes de estos periodos, es decir, de finales de 1800 y principios de 1900, que se hacen no solamente en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, en varios de los estados, y también en el mundo, ¿no? Y no propiamente por el porfiriato, sino por este movimiento de traer arquitectura del pasado a este momento, ¿no? Porque pareciera un poco que hay una confusión, que hay una pérdida de sentido en general, ¿no? En todos los ámbitos, y esto también va a impactar en la arquitectura con lo que llamaríamos nosotros una arquitectura ecléctica o la arquitectura propia del porfiriato.